La vez pasada, hace 8 días, estuvimos estudiando la primera iglesia, hicimos inicio a la serie y vimos la primera iglesia, hermanos, a la que Jesús le escribe. ¿Y fue a la iglesia de qué? La iglesia en Éfeso. La hermana sí recordó el sermón de hace 8 días. En la iglesia de Éfeso, y vimos un tema muy importante en la iglesia, y vimos que el tema principal de esta primera carta, ¿cuál fue? ¿Quién se recuerda de ustedes cuál fue el tema inicial y principal de este pasaje? El primer amor. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos hacer muchas cosas para Cristo y aún así, hermanos, no tener un amor ferviente, apasionado y con mucho entusiasmo para Cristo? Vimos que esta iglesia, hermanos, era muy activa, era una iglesia que había tenido mucha doctrina, había tenido tremendos maestros, había predicado allí Apolos, Pablo, Juan y toda la mayoría de maestros del Nuevo Testamento habían enseñado allí, y esta iglesia conocía muy bien la doctrina, tenía un celo, hermanos, por la verdad y por el pecado, pero Jesús le reprende a ellos por algo terrible, que pareciera que nosotros fuera algo sin importancia. Pero vimos que era el primer amor. Para Cristo, hermanos, es supremamente que la iglesia tenga siempre el primer amor. En esta mañana, hermanos, veremos otra iglesia, pero esta iglesia no tiene el problema del primer amor. Esta iglesia, de hecho, no tiene ningún reproche al que Jesús haga, sino que esta iglesia, hermanos, es conocida y es reconocida, hermanos, por el sufrimiento y la persecución, hermanos. Y cuando nosotros hablamos de sufrimiento y hablamos de persecución, son cosas, hermanos, que en el cristianismo hoy en día no se habla mucho, o es algo en las iglesias de hoy en día que no se toca, hermanos. Pero al contrario de lo que muchas personas puedan creer hoy en día, hermanos, el sufrimiento y la persecución son algo normal en la vida cristiana. Normal. De hecho, hermanos, un cristiano que no esté pasando persecución de una u otra manera, o un cristiano, hermanos, que no esté luchando, no tenga sufrimiento en su vida con algún aspecto, ya sea el pecado, o ya sea con su familia, o sea en cualquier tipo de sufrimiento, hermano, podemos decir que no es un cristiano. ¿Y por qué es tan importante el sufrimiento y la persecución, hermanos? Porque nuestro carácter como creyentes va madurando a través de estos dos factores. De hecho, hermanos, el sufrimiento es un indicador y es, digámoslo así, un termómetro de nuestra vida cristiana, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque en medio del sufrimiento se muestra tal cual lo que nosotros somos. El sufrimiento muestra, hermanos, nuestra fidelidad. De hecho, eso lo vamos a ver en el pasaje. Fidelidad y sufrimiento están unidos. No podemos ser fieles a Cristo, hermanos, si no sufrimos. No podemos demostrar nuestra fidelidad a Cristo, hermanos, si no va mezclado de sufrimiento. Entonces en esta mañana examinaremos y veremos la iglesia de Esmirna. Y cuando nosotros vemos a la iglesia de Esmirna, hermanos, lo primero que podemos decir de Esmirna es que la palabra Esmirna viene del griego y es una palabra que significa mirra. Muchos de ustedes conocen la mirra, ¿no? En diciembre los señores en la plaza o en otros lugares toman todas estas especias, las queman en un tarro y comienzan a hacerle así por todo lado, ¿no? Y la mirra, cuando la queman, hay un cierto olor fragante. Esta ciudad, hermanos, de Esmirna estaba ubicada al norte de Éfeso. Ya hace 8 días vimos a Éfeso, en la costa de Asia, en la costa que lo que es hoy Turquía. Era una ciudad costera, había muchos barcos que llegaban allí, y tenía una particularidad esta ciudad de Esmirna, y era que en Esmirna se abrió el primer templo del emperador Domiciano. En otras palabras, en la ciudad de Esmirna había culto imperial. La iglesia, el imperio romano tenía allí, por medio del emperador Domiciano, un templo donde, como ustedes saben, el emperador reclamaba adoración al mismo nivel de Dios. Entonces muchos judíos vivían en Esmirna y muchos judíos, dicen los historiadores, se han vuelto amigos del imperio romano. Entonces, a cambio de este privilegio que ellos tenían y esta amistad con el imperio romano, el emperador simplemente no los obligaba a ellos a adorarles al emperador, porque el emperador sabía que esta religión era monoteísta y ya tenía un dios principal. Entonces, obviamente aquí los judíos estaban protegidos, blindados contra la persecución, y eran amigos de los romanos. Pero hay una particularidad también allí, hermanos, y era que como los cristianos en aquella época, digámoslo, que la gente los veía como una secta del judaísmo, los cristianos se beneficiaban de esto,
porque muchos pensaban que los judíos o cristianos eran lo mismo, entonces no los perseguían. Entonces los hermanos de la iglesia en Esmirna disfrutaron de cierta protección temporal de esta persecución que se vendría más adelante. Luego de un tiempo, hermanos, luego de mucho tiempo, se cree que los judíos buscaron distinguirse de estos cristianos. Ellos buscaron ser diferentes. Ellos les molestaba a los cristianos. Incluso, dicen los historiadores, los judíos de la sinagoga de aquel lugar les prohibían a los mismos judíos que se habían convertido al cristianismo a que entraran en la sinagoga. No les permitían entrar. Y comenzaron a excluirlos a tal punto que comenzaron a perseguirlos. Comenzaron a hacerle afrenta a los cristianos. Entonces, obviamente, hermanos, en este marco de persecución de los judíos, se sumó después el Imperio Romano. Como les había dicho ahorita en la escuela dominical, cuando me preguntaron, hicieron la pregunta, muchos de los cristianos eran vistos como gente extraña. De hecho, a los cristianos, hermanos, se les decían que ellos eran ¿cómo podemos decirlo? Que ellos tenían problemas, digámoslo así, sexuales con gente de su familia, porque se oía, decían ellos, los judíos y los romanos, se oía que los cristianos que se amaban entre los hermanos. Entonces, para ellos sonaba algo como extraño. Hermanos de sangre amándose unos a otros, es raro. Decían que esos cristianos eran caníbales, porque escuchaban que ellos comían el cuerpo de un tal Jesús, y tomaban su sangre y bebían su carne. Y entonces veían a los cristianos como alguien extraño. Y aparte de eso, el emperador Domiciano obligó a los hermanos a adorarle como Dios. Cosa que empezó a provocar persecución en Esmirna. Y dentro de estos cristianos, hermanos, muchos dicen que esta carta de Esmirna fue escrita a Policarpo de Esmirna. Y esta figura de Policarpo es de hecho el pastor de esta iglesia. Y se dice que Policarpo fue discípulo del apóstol Juan y fue entregado a las autoridades romanas por parte de los judíos para ser ejecutado y para ser muerto. Entonces, hermanos, este pasaje nos habla de la persecución por la cual la iglesia de Esmirna tuvo que pasar y habría que pasar, hermanos. Y notemos una cosa aquí, hermanos. La persecución viene tanto del gobierno como de entes religiosos. El gobierno romano empezó a perseguir la iglesia y los mismos judíos comenzaron a perseguir la iglesia, hermanos. En nuestra época, el gobierno empezará a perseguirnos, no sé cuándo, y otros cristianos quizás, u otras confesiones, quizás comenzarán a perseguir a la iglesia. Siempre la persecución en todas las épocas ha venido tanto del gobierno como de otras personas religiosas. Ahora, ¿en qué consistía el castigo romano? ¿Qué pasaba con estos hermanos que eran atrapados y eran enjuiciados? Los metían temporalmente en la celda hasta el momento de un juicio. Y obviamente en los juicios habían dos sentencias. O eran inocentes y eran dejados en libertad, o eran culpables y la paga, digamos, de la culpa se tenía que saldar con la muerte. Muchos de estos hermanos, al comprobárseles que eran culpables de no adorar al César, debían pagar con su muerte tal afrenta al emperador romano. Desde allí, hermanos, vemos cómo Jesús le dice a estos hermanos: sean fieles hasta la muerte. Jesús les habla a estos hermanos y les dice a ellos y les anima a que sean firmes durante el martirio. Ahora, volvemos un momento a esta figura de Policarpo de Esmirna. Se presume que Policarpo fue el pastor de esta iglesia, fue un padre apostólico, y para los que no saben qué es un padre apostólico, eran estos hermanos que habían sido discípulos directos de los apóstoles mismos que Jesús escogió. Se dice, hermanos, según la tradición, que el mismo apóstol Juan ordenó a Policarpo como obispo en la iglesia de Esmirna. Y se dice también, hermanos, que Policarpo anduvo con creyentes que estuvieron directamente con Jesús. Miren ustedes quién era Policarpo, hermanos. Era un hermano que tuvo ese gran privilegio de conocer a estos hermanos. ¿Y qué fue lo que pasó con Policarpo, hermanos, en Esmirna? Policarpo fue acusado de no adorar al César. Y según dice la historia, hermanos, Policarpo fue llevado por el emperador, por los judíos, fue entregado a las autoridades romanas para ser muertos, por negarse a negar a Jesús y por negarse a rendir adoración al César Domiciano. Y dice, hermano, la tradición cristiana que Policarpo fue llevado al Coliseo para ser echado a las fieras, hermanos. Pero después de él estar hablando con el emperador y no de mostrarle miedo a las fieras, al final el emperador decidió quemar vivo a Policarpo, hermanos.
Y mire lo que dice la tradición, dice un relato de un historiador. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su avanzada edad y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Y mire lo que contestó Policarpo, dice: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Miren la respuesta de Policarpo al emperador Domiciano. Tremenda. Este hermano no rehusó negar la fe. Él se rehusó a negar a Cristo y él no quiso rendir adoración al emperador romano. Y dice en la historia más adelante que el mismo Policarpo se quitó su ropa, se acostó sobre la leña y pidió que fuera prendida el fuego. Y dice también la tradición que en el momento que estaba siendo puesto el fuego a Policarpo, él dijo lo siguiente, dijo: no tengo temor a estas llamas, porque estas llamas solamente estarán prendidas por unas horas y yo moriré. Pero las llamas en las que tú, emperador impío, estarás envuelto, no se apagarán jamás. Y murió Policarpo. Entonces, hermanos, esta iglesia pasó gran persecución. Principalmente, como vemos en la historia, hermanos, de su pastor. Y vamos a examinar, hermanos, en esta mañana nuestro texto. Y vamos a ver varios puntos acá. Y el primer punto que vamos a ver, hermanos, es la descripción de Cristo. Vamos a ir al versículo 8. Miren lo que dice el texto. Y escribe al ángel en la iglesia en Esmirna. Acuérdense que cada carta tiene una descripción de Jesús que tiene que ver con la situación que ellos están pasando. Dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Bueno, ¿qué debían los hermanos en Esmirna recordar? ¿Cómo debían ellos ver a Cristo? Bueno, lo primero que Jesús dice de Él mismo es que Él es el primero y el postrero. ¿Qué significa esto del primero y el postrero? Bueno, en el griego, a lo que da a entender es que Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el primero de toda la creación y Jesús es el último de toda la creación. Jesús representa el inicio y el final mismo de toda la historia. En otras palabras, Jesús está diciendo aquí, hermanos, que Él es Dios. Él está utilizando la misma descripción que Dios utiliza de sí mismo en Isaías 44:6, cuando Él dice lo siguiente: así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué debía recordar, hermanos, los hermanos de Esmirna? Jesús es Dios. No hay por qué temer. Hay un emperador que dice ser Dios. Hay un emperador que se ha levantado con arrogancia y orgullo diciendo que Él es divino. Pero hay uno mayor que el emperador, y es Jesús mismo. Él dice que Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Él es el primero y el último. Ahora, en segundo lugar, mire lo que Jesús dice de sí mismo: el que estaba muerto, el que estuvo muerto y vivió. Ahora, noten ustedes aquí el contraste. Él es Dios, el primero y el último, es eterno. Pero este Dios murió y volvió a vivir. Suena como algo extraño, como algo contradictorio. ¿Cómo puede ser el Dios y al mismo tiempo morir? Bueno, Jesús les está hablando aquí, hermanos, del Evangelio. Y un aspecto muy importante del Evangelio que nosotros debemos imitar. Y de hecho los apóstoles nos llaman a imitar. Jesús murió, hermanos, y volvió y resucitó. Él hace referencia aquí a su muerte en la cruz y a su resurrección. En otras palabras, ¿qué debían recordar los hermanos en Esmirna en medio de la persecución? Bueno, Jesús murió. Jesús no es ajeno a la muerte. Jesús entiende los sufrimientos de la muerte, porque Él mismo probó la muerte, porque Él mismo estuvo muerto, porque Él mismo sufrió la maldad de los hombres, Él sufrió la impiedad de los hombres y Él murió a causa de la maldad de ellos, tanto de Judas como de los romanos. Jesús fue asesinado, hermanos, por ser fiel en su misión de traer la verdad a los hombres. Ustedes recuerdan por qué los fariseos mataron a Cristo. Y una de las razones por la cual lo mataron a Cristo era porque Jesús siempre dijo la verdad y se mantuvo fiel hasta el final. Y ustedes notan ahí, hermanos, los hermanos en Esmirna, los creyentes de Esmirna, pasaban tribulaciones por causa del Evangelio de Cristo y su fidelidad a Cristo.
Entonces, ¿qué aplicación pueden los hermanos desvíen tomar de aquí, hermanos? Pueden ellos confiar totalmente en Jesús. Él es Dios. Y no solamente Él es Dios. Él murió. Él sufrió persecución igual que ellos. Pero no todo se quedó ahí, hermanos. Ese Cristo que murió fue el mismo Cristo que resucitó para dar vida eterna a todos aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Entonces, hermanos, no había nada que temer. Jesús estaba al tanto de todo, Jesús conocía todo, Jesús mismo había muerto y al mismo tiempo había vencido a la muerte. Entonces Jesús le recuerda a ellos, yo estuve muerto. ¿Tienen temor a la muerte? Bueno, yo estuve muerto y yo vencí la muerte. No hay de qué temer, iglesia de Esmirna. No hay de qué temer porque yo mismo vencí a la muerte. Ahora, después de ver la descripción de Jesús, en segundo lugar vamos a ver el diagnóstico o el elogio de Cristo. Mira lo que dice el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Noten ustedes aquí, hermanos, en versículo 9 Jesús vuelve y dice lo mismo que le dijo a Éfeso. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu situación. Yo sé por lo que estás pasando. Aunque es muy difícil la persecución, aunque es muy duro lo que estás pasando, no me he olvidado de ustedes. Yo conozco su tribulación. Yo conozco su pobreza. Ahora, es fácil entender por qué habla aquí de tribulación, porque ya expliqué. La palabra tribulación aquí en el griego, hermanos, da la idea de una persona que vive bajo presión. Una persona que está siendo presionada por un agente externo. Estos hermanos estaban siendo presionados por el Imperio Romano y por los mismos judíos para que ellos negaran su fe. Ahora, hermanos, yo les quiero dar una aplicación a este texto. No importa qué momento difícil usted esté pasando. Cristo conoce su aflicción. Cristo conoce su dolor. Cristo conoce su aflicción, hermanos. Jesús no es ajeno. Ahora, noten ustedes aquí que Jesús dice otro aspecto aparte de tribulación. Dice, y tu pobreza. ¿Por qué estos hermanos eran pobres? Bueno, hermanos, esto es algo muy lógico. En una sociedad, hermanos, donde los cristianos son vistos como gente terrible, gente criminal, ¿qué persona quisiera darle trabajo a una persona así? Imagínense, como les dije ahora, una entrevista de trabajo. ¿Y qué títulos tienes? No, yo soy ingeniero. Ah, ok. ¿Cuántos años de experiencia? Tantos. ¿Y dónde has trabajado? En tantos lugares. ¿Y qué religión profesa? Cristiano. No, no te podemos aceptar por ser cristiano. Gracias. Esos hermanos habían sido dejados, casi que botados en la calle. Muchos de ellos habían perdido sus bienes materiales, hermanos. La palabra pobre aquí da la idea de alguien que mendiga. Prácticamente esos hermanos tuvieron que mendigar en esta ciudad, hermanos, porque nadie les daba empleo por ser creyentes. Habían perdido todo. Habían sido el objeto de odio de la gente, hermanos, al punto de que ellos no tenían sustento que comer. Pero noten ustedes, hermanos, que en medio de todo esto, ¿cómo les llama Jesús? Tú eres rico. Hermanos, para Cristo no es importante mis bienes materiales. No importa cuántos bienes materiales yo tenga, hermanos. Para Cristo es mucho más importante, hermanos, la riqueza espiritual. Y lo que este pasaje nos enseña, hermanos, es que un cristiano puede ser rico espiritualmente aunque no tenga nada que comer y no tenga dónde vivir. Para Jesús, estos hermanos preciosos eran gente rica en el reino de los cielos. De hecho, si nosotros vamos a la Biblia, hermanos, no hay un solo lugar en la Escritura en la que Jesús elogia a alguien por su abundancia material. Ahora, no estoy diciendo que Jesús quiere que la gente sea pobre o que vivamos en pobreza. No estoy diciendo eso, hermanos. Sino que yo quiero decir, hermanos, es que la pobreza no es señal de desaprobación de Dios, como hoy nos quieren hacer creer. O que ser pobre es una maldición, hermanos. No. Para Cristo, hermanos, la pobreza de estos hermanos era antes riqueza. La pobreza no es pecado, hermanos, porque la tribulación había producido esto en ellos. Pero dice el texto ahí que ellos eran ricos espirituales. En otras palabras, hermanos, la persecución es buena para tu alma. La riqueza, hermano, trae bendición espiritual para el creyente, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, podemos estar fríos en nuestra relación con Dios. Y cuando viene la persecución y cuando viene la tribulación, Dios utiliza esto, hermano, para que nos acerquemos más a Él.
Cuando ustedes van a los salmos, hermanos, ¿cuáles salmos son los salmos más hermosos? Salmo 23, el Salmo 90, 91. ¿En qué circunstancias David escribió estos salmos? Los escribió en grandes momentos de persecución y de angustia, cuando Saúl estaba buscando su vida, hermanos. Como dice Mateo 5, del 10 al 12. Jesús lo ha prometido. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de maldad contra vosotros falsamente por causa de mí. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron los profetas que fueron antes que vosotros. Estos hermanos deben alegrarse, porque de ellos era el reino de los cielos. Con razón Jesús les dice a ellos que son ricos, porque ellos tenían un tesoro, hermanos, que no se puede marchitar, un tesoro que no se puede robar nadie, y es el tesoro del reino de los cielos. Noten ustedes lo que Jesús dice en el verso 12: regocijaos y alegraos. Hermanos, ¿quién de aquí se regocija o se alegra cuando es discriminado por su creencia o es perseguido, hermano? Hay burla porque usted dice delante de su familia o amigos inconversos que usted es creyente. Bueno, Jesús dice que debemos regocijarnos y alegrarnos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Esa es la motivación, hermanos, que Jesús da a estos hermanos aquí. Ahora, la vida del cristiano, hermanos, generalmente está marcada por el sufrimiento. Debemos sufrir. Pero gracias a Dios, hermanos, que no solamente sufrimos, sino que sabemos que Dios es soberano y Él permitirá que pasemos por muchas de estas cosas, pero en la mitad de estas cosas Él tiene el control de todo esto que pasa. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a sus hermanos. Yo tengo el control de todas las cosas. Ahora, ¿qué beneficio tiene, hermanos, la persecución? Dice el puritano Thomas Watson que la persecución y el sufrimiento muestra los verdaderos cristianos de los hipócritas. Y miren lo que dice Watson: muchos en el tiempo de la prosperidad se ven aparentemente cristianos, pero en el momento de la prueba caen de su profesión de fe. Dice Watson: la tribulación nos hace poner los ojos en los cielos y quitarlos de la tierra. La persecución hace que el impío reniegue contra Dios, pero la persecución hace que el cristiano sea mejor. Entonces, hermanos, notemos que aún en medio de todo, esta iglesia, hermano, debía ser fiel, debía sufrir, y en medio de esto Jesús la elogia, porque es una iglesia rica espiritualmente. Ahora la pregunta es, mi hermano, ¿cómo ves tú hoy el sufrimiento y la persecución? ¿Tienes miedo al sufrimiento? ¿Evitas la persecución? ¿Ves el sufrimiento desde el lado humano? ¿De querer correr y siempre estar en una zona de confort? ¿Estar cómodos? ¿O lo ves a través de los ojos del Evangelio, como Cristo lo dice? Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande. ¿Qué tan precioso es Cristo para ti? Si viniera un momento de persecución aquí, hermanos, como pasa en África, si entrara aquí el ISIS con armas, ¿sería capaz usted de ser fiel a Cristo y morir por Él? ¿Sería Jesús tan precioso para usted que sería capaz usted de morir por Él? ¿Sería usted fiel en medio de la aflicción, de la persecución? ¿Cómo actuaría usted, hermano, si llegase a ser perseguido de una forma brutal y violenta por causa de Cristo, como estaban viviendo sus hermanos? ¿Cómo actuaría usted, hermanos, en medio de la aflicción? En segundo lugar, Jesús, después de decir esto de estos hermanos, va a hablarnos de quiénes son los perseguidores de la iglesia de Esmirna. Y mire lo que dice en la mitad del verso 9. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jesús se refiere a estos hombres como falsos judíos y nos dice en el griego original, la palabra blasfemia también se puede traducir como calumnia. Estos hombres estaban inventando mentiras para poder echar a los hermanos en la cárcel. Estos residentes de Esmirna perseguían a los hermanos y decían que ellos estaban blasfemando contra la ley de Moisés, como hicieron con Cristo.
Los hermanos estaban dando testimonio de que Jesús es el Mesías y que solamente a través de ellos había salvación. Y lo que estos hombres hacían simplemente, ¿sabe qué era, hermanos? Seguir resistiendo la obra del Espíritu Santo. Estos judíos, al igual que sus amigos los fariseos en Palestina, se resistían en creer que Jesús era Dios. Y en vez de recibir las buenas nuevas de salvación, y en vez de recibir el Evangelio, ¿sabe qué hacían estos hombres? Perseguían a la iglesia, diciendo mentiras de ellos. ¿Y ustedes recuerdan las mentiras que ellos decían? Que lo dije al inicio. Decían que ellos extraviaban a la gente de la adoración al César. Decían que ellos eran caníbales. Decían que ellos eran ateos porque no tenían imágenes, porque no iban al templo de Domiciano, sino iban a otras y se reunían en sus casas. Y por causa de todo esto, hermanos, comenzaron ellos a ser echados en la cárcel. ¿Y qué dice Jesús ahí? Ellos blasfemaban, calumniaban, perseguían a la iglesia. Y en últimas, ¿a quién estaban haciendo afrenta, hermanos? A Cristo mismo. ¿Ustedes recuerdan a Pablo en Hechos 9? Cuando Pablo perseguía a la iglesia, ¿qué es lo que dice Jesús a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, en otras palabras, estos falsos judíos estaban blasfemando contra Cristo, estaban persiguiendo a Cristo, estaban atentando contra su iglesia, hermanos, diciendo mentiras contra ellos. Ahora miren ustedes después lo que Jesús dice de ellos, de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué Jesús dice que ellos no son judíos? ¿Acaso estas personas no nacieron de otros judíos? ¿No descendían directamente de Abraham? ¿No venían de la nación de Israel? Bueno, hermanos, es porque quizá Jesús, a lo que se está refiriendo aquí, es que el verdadero judaísmo, hermanos, es muy similar o es igual al cristianismo bíblico que está en el Nuevo Testamento. La religión verdadera del Antiguo Testamento, hermanos, no eran esos rituales que ustedes ven, no eran todas las cosas que ustedes ven que ellos hacían, estos animales y estas ofrendas que ellos hacían, hermanos. El verdadero judaísmo, hermanos, por favor no se distraigan, hermanos. El verdadero judaísmo, hermanos, que Dios había planeado desde el Antiguo Testamento, se encuentra en la ley moral que encontramos ahí en Levítico. Era lo externo de ellos. Tenía que estar de acuerdo con lo interno de ellos. Lo que ellos expresaban afuera tenía que ver mucho con su corazón. Por eso nosotros vemos hoy en día también muchos judíos mesiánicos o otros que sin ser judíos ortodoxos, hermanos, pero no son verdaderos judíos. Porque los verdaderos judíos, hermanos, son aquellos, como dice Pablo, y lo vamos a leer en Romanos 2, aquellos que son verdaderamente judíos en el corazón. Vamos a ir rápidamente allá, Romanos 2, 17 al 29. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? ¿Serán aquellos que se dejan la barba? ¿Serán aquellos que dicen que se cambian el nombre? ¿O serán aquellos que oran mucho por Israel, que usan una ropa distinta y que hacen muchos rituales? Vamos a ver qué dice la Escritura, hermanos. Verso 17, Romanos 2. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Notan ustedes el supuesto judaísmo de ellos? Conocían toda la verdad, hermanos, pero no la vivían. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, o sea, te robas las imágenes de los templos. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Verso 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿de qué sirve circuncidarse la carne? Si el hecho de usted vivir así, usted vive peor que los incircuncisos, vive peor que los inconversos. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Verso 28, y aquí está la idea principal. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios.
¿Notan ustedes por qué estos hombres no eran judíos, los de Esmirna? No realmente habían aceptado a Cristo. Sus corazones no habían sido realmente circuncidados. Podían hacer grandes rituales y largas oraciones como ellos acostumbran, pero no eran verdaderos judíos. En otras palabras, los verdaderos judíos, hermanos, son aquellos que son los amantes, verdaderos creyentes de Cristo. Aquellos que su corazón ha sido circuncidado, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que aman realmente a Dios. En otras palabras, hermanos, si usted ha nacido de nuevo, si usted realmente ama a Cristo y es su Señor, usted es un verdadero judío. Puede que usted no hable hebreo, puede que su apellido sea, no sé, Martínez, González, Caviedes, lo que sea. Puede que usted no haya nacido en Israel, pero para Dios usted es un verdadero judío, si usted realmente ha nacido del Espíritu Santo. Entonces, estos hombres no eran judíos porque ellos iban en contra del Evangelio. Ellos realmente no habían venido a Cristo. Su corazón estaba incircunciso. ¿Y qué dice Jesús de ellos? Que su sinagoga era la sinagoga del mismo Satanás, hermanos. ¿Y sabe por qué Jesús dice que la sinagoga es de Satanás? ¿Quién es el que acusa a los hermanos delante de Dios? Dice la Escritura que Satanás es aquel que acusa al pueblo de Dios delante de Dios. ¿Y qué estaban haciendo estos hombres? Acusando, llevando falsamente a los hermanos a los estrados judiciales para que fueran asesinados. Su papá era el diablo. Estaban blasfemando, calumniando, estaban acusando a los cristianos delante de las autoridades para entregarlos. Estos mismos fueron los que entregaron a Policarpo para que fuera muerto en el Coliseo, hermanos. Ahora es muy interesante entender aquí, hermanos, que la palabra Satanás o la palabra diablo en el griego significa acusador. Si usted, hermano, es un acusador de los hermanos, si usted es un chismoso de los hermanos, usted está actuando como el diablo. Usted es el diablo mismo. Y eso es lo que la palabra dice acá. Ellos eran sinagoga de Satanás porque hacían lo mismo que Satanás hace con la iglesia. Busca acusarla, busca entregarla, busca matar a los cristianos. Entonces, no eran verdaderos judíos, decían que eran judíos pero no eran. Porque como dicen Romanos, los verdaderos judíos son los que de corazón han sido circuncidados, son los que aman a Cristo, son los que se han entregado a Cristo. ¿Cómo pueden ellos ser verdaderos creyentes si ellos rechazaban a Cristo? Maldecían el Evangelio, maldecían a la iglesia, hermanos. Obviamente no eran verdaderos judíos. Entonces, si usted es fanático del judaísmo, o usted cree que Israel supuestamente es el pueblo de Dios, déjeme decirle que ellos no son el pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Aquellos que aman a Cristo. Ahora veamos la exhortación de Cristo en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Por qué dice el diablo? Bueno, tiene mucho sentido. Si habla en la sinagoga de Satanás, pues obviamente el diablo estaba detrás de esto. Satanás estaba detrás de esto. Satanás utilizaba a estos falsos judíos, hermanos, para coger a la iglesia y meterla en la cárcel. Pero ¿qué debían hacer ellos? ¿Cuál era la exhortación aquí? No temas. No temas en nada lo que vas a padecer. O sea, una persona en Esmirna podía pensar: no tengo trabajo porque creo en Cristo. Estoy fuera de todos los círculos sociales, nadie me habla porque soy cristiano. Estoy pasando hambre, aflicciones. Y tras de eso me falta pasar por la cárcel. No, o sea, me gané la lotería. Increíble. Bueno, Jesús le dice: la tribulación no ha terminado, sigue aún todavía más, pero no temas. Satanás los va a echar a ustedes a la cárcel, pero no deben temer, no deben tener miedo. Ahora, ¿por qué, hermanos? Recordemos que Jesús es soberano, Jesús es Dios. Aún Satanás es un siervo en sus manos. No es Satanás el mismo que tiene el control completo de los creyentes, es Jesús detrás de ellos. Entonces no debemos temer a ninguna tribulación, no debemos temer a ningún sufrimiento, hermanos, porque por difícil que sea, Jesús es quien lo permite y Jesús es quien lo controla. Satanás no es el soberano del universo, como enseñan las iglesias hoy. Como que Satanás anda por el mundo haciendo lo que él quiere, hermanos. No, Satanás no hace lo que le place con la iglesia, solo lo que Dios le permite que él haga con la iglesia, hermanos. Y esto, en un momento de persecución, hermanos, trae gran consuelo a los hermanos.
Porque aparentemente en un momento de persecución pareciera que como que los victimarios como que tuvieran todo el control, hermanos, como que no hay quien los controle a ellos. Pero Jesús dice: no teman, yo tengo el control de toda esta situación. Y no solamente eso, voy a permitir eso con un propósito. Miren el texto, el resto de lo que dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Era malo lo que le estaba pasando, lo que decíamos ahora, lo que hablábamos ahora. Era malo lo que estos hermanos les estaba pasando. Era realmente algo de lamentarse el hecho de que ellos iban a parar en la cárcel por culpa de su creencia en Cristo y por ser fieles. No, hermanos, era el propósito de Dios probar a estos hermanos. En otras palabras, ellos tenían que pasar por la tribulación como el fuego necesita ser probado, perdón, como el oro necesita ser probado por el fuego. ¿Qué pasa cuando el oro es pasado por el fuego, hermanos? Toda la escoria, toda la suciedad es quitada, hermanos. Estos hermanos necesitaban ser perfeccionados por medio de la aflicción. Hermano, usted necesita ser perfeccionado por medio de la tribulación y la aflicción. Muchos de nosotros rogamos: Señor, santifícame. Y cuando vienen las tribulaciones y las aflicciones, nos quejamos o queremos salir de esas situaciones. Pero realmente para lo que Dios nos lleva hacia esas tribulaciones es para ser probados. Miren lo que dice 1 de Pedro 4, 12 al 16. Dice 1 de Pedro 4, del 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Hermano, usted como que sufre y pareciera como que le hubieran prometido su mejor vida ahora. Y cuando vienen las aflicciones pareciera que ustedes se extrañan del hecho de que estén sufriendo. Pedro dice: no se extrañen del sufrimiento. Verso 13: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Verso 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado. Noten ustedes cómo eran esos hombres en Esmirna. Blasfemaban contra Cristo. Pero dice: por Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido o chismoso. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿Cómo iban ellos a glorificar más a Dios, hermanos? ¿Cómo iban ellos a mostrar más su fe y fortalecer su fe más en Cristo? Por medio de la aflicción. El cristiano es madurado en medio de la aflicción. Hermano, usted quiere crecer espiritualmente y madurar espiritualmente, prepárese para sufrir, prepárese para las aflicciones, tribulaciones y sufrimiento. Ustedes escuchan por ahí una iglesia que se llama "Pare de sufrir", ¿cierto? ¿La han oído? Bueno, el evangelio es "ven a sufrir". En el evangelio hay sufrimiento. Hay mucho sufrimiento, hermanos, pero no hay por qué temer. Cristo está al control y Cristo, hermanos, usa el sufrimiento para que usted sea probado, para que su fe sea pura. Hermanos, ¿saben ustedes qué es lo que más Satanás está interesado en hacer en los creyentes? Satanás quiere apagar la fe de los creyentes. Y Satanás utiliza las tribulaciones y sufrimiento pensando que eso le va a apagar más la fe. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que Satanás le pidió al Señor Jesús con Pedro? Zarandear su fe. Y Pedro dudó de Cristo. Él tuvo temor de confesarlo públicamente. Pero Pedro, ¿qué pasó después? Fue restaurado. Y eso es lo que Satanás trata de hacer con los creyentes: apagar la fe, que usted niegue a Cristo, de que usted su fe vaya más y más y más para abajo. Pero ¿qué es lo que Dios utiliza en medio de las tribulaciones y sufrimiento? Que su fe sea fortalecida y crezca, hermanos. Y de hecho eso es lo que Dios hace. En medio de dudar de Dios, en medio de la tribulación, en medio de afligirse en medio de la tribulación y pensar que Dios lo dejó a usted abandonado, hermano, crea que Dios está en medio, teniendo dominio y soberanía sobre esas situaciones. Como vimos en Génesis 50, lo que estos hombres habían planeado como mal, Dios lo convirtió en bien. Dios va a usar la maldad de las tribulaciones y el sufrimiento para que usted, hermano, sea un cristiano maduro y crezca y sea más y más como Cristo. Dígame si esto no le trae consuelo en medio de la tribulación a estos hermanos. Saber que son perfeccionados en medio
de las aflicciones. La pregunta es, mi hermano, ¿amas tú lo suficientemente a Cristo como para soportar fielmente el rechazo, el odio, la difamación del mundo? ¿Amas tú lo suficiente a Cristo? Porque mira lo que dice Pedro. Primera de Pedro 1, 6 al 7. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué son afligidos con diversas pruebas? Verso 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esta fe, hermanos, será alabada por mismo Cristo en el día final, hermanos. Esta fe será alabada el día final. Estos hermanos que fueron fieles hasta la muerte serán exaltados en la gloria. Cuando venga el día de Cristo, estos hermanos serán mostrados como un trofeo de la gracia delante de los demás. Noten ustedes por qué es importante, hermano, nuestra actitud en los sufrimientos, nuestra actitud en los sufrimientos, en las aflicciones. Y miren lo que dice después Jesús, versículo 10. Y tendréis tribulación por 10 días. La pregunta ¿es esto literal o es simbólico? Bueno, quizás, si lo tomamos de un sentido literal, estos hermanos iban a sufrir quizás 10 días, iban a estar 10 días en la cárcel, pero si lo vemos de una forma simbólica, a lo que nosotros debemos entender acá es que Jesús controlaba aún el tiempo de la tribulación. Eran 10 días exactos, ni más ni menos. Satanás no podía salírsele de las manos a Dios, y bueno, 15 días porque Satanás se me salió de las manos. No, hermanos, Jesús dice 10 días. Jesús está al control de sus aflicciones, tribulaciones, hermanos. Aunque ellos estuvieron en la cárcel, hermanos, iba a ser por un tiempo corto y un tiempo determinado por Dios. Y esto, hermanos, obviamente que daría más consuelo a estos hermanos. Más consuelos. Ya Jesús les había dicho el día que iban a salir de la tribulación. Y hermano, yo quiero que se vaya con algo en esta mañana pensando. Jesús es soberano en medio del sufrimiento. Él es soberano en medio del sufrimiento. Nada escapa de su control. Todo sufrimiento está en sus manos. ¿Y cuál es el final? ¿Qué es lo que Jesús les promete a esta iglesia? Versículo 11. Versículo 10, perdón. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Noten ustedes algo aquí, hermanos. Jesús no dice que los va a sacar de la tribulación. ¿Qué dice Jesús? Sé fiel hasta la muerte. Iban a morir. Hermano, la fidelidad a Cristo nos puede llevar a nosotros hasta la muerte. Como en el caso de Policarpo. Jesús no los iba a sacar de la tribulación. Jesús no les evitaría la tribulación, hermanos, sino que Jesús le daría fuerza a ellos en medio de esta prueba, hermanos. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿vale la pena ser fiel? Sí, miren lo que dice el texto. Te daré la corona de la vida. Cuando Jesús le dice a ellos la corona de la vida, hermanos, ¿sabe a qué se refiere? Estos hermanos quizás pensaron en los Juegos Olímpicos. En este tiempo, los Juegos Olímpicos que se hacían en estas ciudades, digámoslo así, el premio que se le daba a esta gente que corría en los Juegos Olímpicos era una corona de un mirto, de una planta. Y ellos se la colocaban y era símbolo de victoria. Es como si Jesús les dijera a ellos acá en tiempo moderno: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la medalla de oro. Si tú aguantas esta carrera, si tú eres fiel hasta el final, te daré la medalla de oro. Sé fiel. Hermano, la fidelidad tiene como fruto la corona de justicia. Entonces, hermanos, ¿vale la pena sufrir? ¿Vale la pena ser fiel? La gran motivación para ser fiel, hermanos, es que en el día final habrá una gran recompensa para los fieles. La pregunta es, hermano, ¿qué motiva tu fidelidad, hermanos? ¿Por qué tú eres fiel a Dios? Jesús dice aquí que le dará una corona de vida a esta iglesia.
Y mire lo que dice el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Quién es el vencedor aquí, hermanos? ¿Quién es el que vence? Aquellos que han sufrido en medio de la persecución y no negaron a Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los vencedores en Éfeso? Los que habían vuelto a su primer amor. Acá los vencedores eran aquellos que han sido fieles hasta el final de su vida. Ellos ganarán el galardón de la fe. Ellos serán galardonados por su fidelidad. ¿Se acuerdan el texto que cantamos ahora? Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada. Tal cual como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. ¿Qué está diciendo Pablo en ese versículo 35 al 36? Todo el tiempo el cristiano está sufriendo. Tiene aflicciones. Siempre está ahí sufriendo por causa de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro o hasta espada. Verso 37. Pero en todas estas cosas somos más que ¿qué? Vencedores. ¿Saben para qué sirve el vencer, hermanos? ¿Saben para Dios quiénes son los vencedores? Los que al final son fieles a pesar de la tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez. Muchos le dicen aquí: tú eres próspero, tú eres el vencedor. No, hermano. El vencedor aquí es el que es fiel hasta la muerte. Mira el versículo 28. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo comienza el verso 35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién me separará a mí ese galardón final? Nada. Nada. Porque somos más que vencedores. Jesús nos ha dado la fe para vencer las tribulaciones. Y recuerden, hermanos, las tribulaciones no quiere decir vencedor que va a salir de las tribulaciones. El vencedor es aquel que llega hasta el final de la carrera. ¿Y cuál es la recompensa? ¿Qué dice Jesús ahí? No sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Si ustedes van en la Escritura y más adelante en Apocalipsis, se nos dice que la segunda muerte es el infierno mismo. Estos hermanos, al demostrar que eran verdaderos cristianos fieles, Jesús les asegura que tendrán vida eterna. No serán condenados el día del juicio. Ellos quizás iban a sufrir la primera muerte, pero no iban a sufrir la segunda muerte, hermanos. Esa es la promesa de Cristo para todos los fieles. Y en esta mañana, hermanos, es la misma promesa para ustedes. Si ustedes son fieles hasta el final, si ustedes perseveran hasta el final, hermanos, a ustedes les será dada la corona de la vida. En otras palabras, ustedes no sufrirán la segunda muerte. Ustedes estarán con Cristo. La segunda muerte es la separación de la bondad y la misericordia y el amor de Dios. Y el sufrimiento eterno de la ira eterna. Miren lo que dice Apocalipsis 21, 6 al 8. También me dijo: hecho está, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Verso 7. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Verso 8. Pero los cobardes, miren ahí está, cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Noten ustedes al principio del verso 8. ¿Quiénes son los primeros que se van a ir ahí? Los cobardes. ¿Notan ustedes ahí la diferencia entre cobarde y fiel? Al fiel se le dará que no esté en la segunda muerte. Al cobarde será el primero que será echado a la segunda muerte. Será lanzado junto con Satanás y la bestia, como dice Apocalipsis, al lago de azufre. Los cobardes no heredarán la vida eterna, hermanos. Si usted piensa que usted puede ser un cobarde, hermano, y al final pensar que me será reservada la corona de vida, hermano, yo le digo una cosa: no se engañe. Más bien será lanzado en el lago de fuego.
Estos vencedores, hermanos, no se avergonzaron del Cordero, no se avergonzaron de Cristo, fueron fieles hasta la muerte. ¿Qué es lo que Dios exige de ti en esta mañana, hermano? Sé fiel hasta la muerte en medio del sufrimiento. ¿Pueden ustedes pensar por un momento en los hermanos que están allá en Medio Oriente? Nosotros aquí, fácil, ¿no? ¿Cuál es la mayor persecución que me pueden hacer? Ay, cristiano, tan bobo. Y ya. Ay, es que no nos juntamos con cristianos. Ay, mi mamá no me quiere. Ay, papá me dijo que me iba a desheredar porque me volví cristiano. Ay. Hermano, eso no es ni el 1% de los que son decapitados en el Medio Oriente, que son despojados de sus bienes, que son desplazados, hermanos, por estos hombres perversos. Claro, estos pasajes pueden ser como, bueno, sí, la aflicción, el sufrimiento. Hermano, ellos quizás tengan más recompensa que nosotros. Ellos son más fieles que nosotros en medio de la aflicción. Por eso, hermanos, como dice el hermano Paul Washer, la aflicción jamás ha hecho daño a la iglesia, pero sí la prosperidad. La comodidad le hace más daño a la iglesia que la persecución. Y es cierto, somos cristianos cómodos. Nos dicen algo, hermano, ya no queremos venir a la iglesia. Estos hermanos dieron su vida por no negar a Cristo. Y es lo que Cristo te dice en esta mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu te dice en esta mañana. Sé fiel hasta la muerte. Sufre por Cristo. Como dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Sufre, mi hermano. Los cristianos verdaderos siempre sufren tribulación y aflicciones, muchas veces de ellas físicas. Siempre habrá persecución, hermanos. Eso téngalo por seguro. Siempre habrá persecución. En el momento que usted dice ser cristiano, hay persecución. La pregunta es, ¿serás fiel hasta el final? ¿Serás fiel hasta la muerte, si es necesario? Si tú estás en esta mañana aquí sin Cristo, si tú has venido acá y has escuchado este mensaje, yo tengo algo que decirte en esta mañana. Jesús te ofrece vida eterna. Ven a Cristo, ríndete a Cristo. Si tú has blasfemado a Cristo, si tú has rechazado a Cristo, si te has resistido a Cristo, hoy es la oportunidad para que tú vengas y te humilles delante de Cristo. Ven a Él, arrepiéntete y ven y pon toda tu fe y tu confianza en Él. ¿Sabes por qué? Porque si tú mueres sin Cristo, vas a sufrir la segunda muerte. Y les digo algo a mis amigos que están aquí sin Cristo. Si la primera muerte es dolorosa, la segunda muerte, hermanos, es espantosa. Toda la eternidad sufriendo la ira de Dios justa por los pecados tuyos. La separación total de la bondad y el amor de Dios. Mira la lista que estaban ahí. ¿Qué dice la lista? Idólatras, mentirosos, abominables, incrédulos, asesinos, inmorales. Si tú no te arrepientes en esta mañana, serás lanzado al lago de fuego y tendrás la muerte eterna. Ven a Cristo en esta mañana. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y recibirás la corona de vida eterna. Vamos a orar.